Los fantasmas y espectros son los principales antagonistas de las historias de terror, y por eso es que en su mayoría forman parte de nuestro primer pensamiento en cuanto a terror hablamos. Por ello, durante esta velada les he reunido algunas de las historias más inquietantes que pude encontrar y en las que claramente los fantasmas son aterradores. ¿Están listos para escuchar? Porque si es así, les pido que apaguen todas las luces, que se preparen una muy buena taza de café si es que nos escuchan a muy altas horas de la noche, y que sobre todo presten muchísima atención, pues para esta velada les traigo Los fantasmas del cascabel, 3 relatos de terror y fantasmas. El fantasma de la carretera. Les contaré algo que me sucedió en la carretera federal que va a Tehuacán, Puebla, hace 2 años aproximadamente. Los acontecimientos tan extraños de esa noche comenzaron cuando vi sobre la carretera un autobús de pasajeros de la línea Valles, alrededor de las 11 de la noche. Al verlo detenido en el acotamiento, pensé que estaba descendiendo o subiendo pasaje, pero de repente me percaté de que el operador estaba debajo de su autobús y al frente de su unidad. Pude notar una desesperación incontrolable en él, pues agachaba la cabeza mientras caminaba de un lugar a otro, mirando al piso y hacia todos lados. Inmediatamente pensé que había tenido un accidente y quizás se había dado la fuga, y es que, como experiencia familiar, mi padre y mis hermanos, que en su momento fueron operadores de autobús, siempre me dijeron que ese era el comportamiento habitual de un chofer después de una experiencia así de horrible. Entonces, me detuve unos metros más adelante, bajé de mi unidad para tratar de auxiliar a este hombre que la verdad se veía muy desesperado, y fue en ese momento en el que me percaté de lo fría que estaba su mano, como si fuera un témpano de hielo. Aquel hombre me apretó con tanta fuerza que sinceramente sí me dolió, y suponiendo que efectivamente algo malo le estaba pasando, le pregunté qué le ocurría. Sin embargo, por más que lo escuché, no pude darle coherencia a lo que él me intentaba decir. Pasaron unos 7 minutos y le dije que estaba para servirle, que se tranquilizara para que yo pudiera ayudarlo, y cuando por fin se pudo contener, me comenzó a decir lo que acababa de pasarle. Mientras transitaba por los anteriores pueblos, una chica bastante atractiva me hizo la parada. Yo me detuve para subirla, ella pagó su pasaje y se fue hasta la parte de atrás. Pero entonces, mi autobús tuvo un inconveniente. Al parecer el motor se había quedado sin anticongelante y sin tener otra opción tuve que esperar por ayuda para poder continuar con mi trayecto. Por ello no me quedó más opción que explicarle la situación a esa chica, mi única pasajera, pero cuando encendí las luces de la cabina de pasajeros, me di cuenta de que ya no estaba. Busqué por todos lados, incluso debajo de los asientos, pero ella sencillamente desapareció. Aquel chofer bajó del autobús y en estado de shock trató de encontrar una explicación, siendo ese el momento en el que yo me lo encontré. Entonces yo le ofrecí un poco de agua para su radiador con el fin de que pudiera concluir con su viaje hacia la terminal, pero él me dijo que no quería manejar. Es más, prácticamente me suplicó que nos fuéramos de ese lugar. Por favor, jefecito, vámonos. Por favor, sáqueme de aquí. Me lo decía casi al grado de llorar con su voz completamente quebrada. Y le hice caso. Le dije que se subiera a mi unidad mientras yo apagaba sus luces y cerraba la puerta de su autobús. Sin embargo, comunidad, en el momento en que abordé la unidad, pude sentir la presencia de alguien más en aquella cabina. En la parte de atrás sobre todo, pero no quise darle mayor importancia. Así apagué las luces del exterior, y cuando apagué las luces internas de aquella unidad, les juro que claramente pude observar por el retrovisor a una mujer con la cara cubierta de su propio cabello, parada a mis espaldas. Sentí que la sangre se me fue a los pies y me quedé completamente helado, pero reuniendo todo mi valor volteé la mirada hacia atrás después de un par de segundos y para mi sorpresa, no había nadie. Casi corriendo cerré la puerta del autobús y aquella carretera se quedó en una completa penumbra. Así subí a mi unidad, viendo al chofer un poco más relajado, pues como sea, yo ya le estaba haciendo compañía en medio de aquella nada. Entonces encendí las luces para iluminar mejor la cabina, y el chofer me preguntó que por qué me había tardado tanto en apagar las luces, a lo que finalmente no me quedó de otra más que corroborar su temor. No pasó nada más en esa noche, pero el miedo que sentí mientras conducía jamás se me quitó. Al señor lo dejé en nuestra estación y al menos por esa noche ya no regresé a patrullar por aquella sección de la carretera. Desde entonces, y aunque me dé vergüenza admitirlo,
Cada que me encuentro con una situación similar, con un auto detenido en medio de la carretera, prefiero 1000 veces enviar a una grúa, pues les juro que me aterra el solo pensar que pueda volverme a topar a ese fantasma, a la mujer de aquella carretera. El perfume. Me mudé a este departamento hace 6 meses después de años viviendo en lugares compartidos. No era nada del otro mundo. 2 habitaciones, paredes blancas, pisos de loseta, una cocina angosta y un pequeño balcón donde apenas cabía una silla. Pero después de tanta convivencia forzada, ese espacio que era solamente para mí, aunque unipersonal, se sentía como todo un lujo. No tenía vecinos ruidosos y no habían perros ladrando día y noche, tampoco niños corriendo sobre el techo. Solo yo y el murmullo constante de la ciudad, ese que se cuela como un suspiro en las rendijas de la ventana. Aquel edificio era relativamente nuevo, uno de esos que se construyen relativamente rápido y todos terminan pareciéndose entre sí. Por eso me desconcertó que desde la primera semana algo no terminaba de sentirse bien. No era una sensación constante y ni siquiera clara, solamente una ligera incomodidad, como si el departamento no estuviera realmente vacío, aunque nada me lo indicara. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me dediqué a ordenar todo, a trabajar desde casa, a ponerme al día con todos mis pendientes y empecé a crear nuevas rutinas, pequeños hábitos, hasta que en una noche mientras lavaba los trastes después de cenar, ocurrió algo. Un aroma me envolvió sin previo aviso y no fue algo sutil, fue inmediato y envolvente. Era un toque afrutado con cítricos y suave, algo que asociaría con alguien que acababa de salir de bañarse. Entonces, miré a mi alrededor un poco confundido. Revisé el jabón, los limpiadores, las esponjas. Fui hasta la ventana, que por cierto estaba cerrada, pero no logré encontrar nada. No había manera de que ese perfume llegara desde afuera, por lo que me quedé unos segundos inmóvil y olfateando al aire. Y justo cuando intentaba buscarle sentido, aquel aroma, así como había llegado, se fue de golpe. Por ello, llegué a la conclusión de que tal vez yo lo traía impregnado de algún lugar, pero al día siguiente, este suceso volvió a ocurrir, esta vez mientras acomodaba la ropa de mi armario. Aquel aroma surgió de repente con una gran intensidad, justo detrás de mí, y era tan claro que me giré de inmediato, pues estaba convencido de que alguien estaba ahí. Pero no, ahí fue donde todo comenzó. A partir de ese momento, el perfume se manifestaba con frecuencia. Lo hacía sin horarios, a veces al despertar como si alguien hubiera dormido a mi lado, otras veces justo antes de irme a dormir. Siempre era ese mismo aroma limpio, suave y envolvente, y con el tiempo yo empecé a asociarlo a algo más que un olor. Sentía que me anunciaba algo, como si marcara una presencia, y entonces empecé a notar pequeños detalles sutiles. Una mañana al entrar al baño vi que el espejo tenía marcas, como si alguien hubiera respirado de cerca, pero yo no había usado el baño en horas. Otra noche me despertó el sonido de algo cayendo y al salir al pasillo encontré uno de mis zapatos en el suelo, justo enfrente a la puerta del departamento. No lo había dejado ahí, no había manera de que rodara por su cuenta, y lo peor fue que en un día encontré uno de mis libros favoritos en el piso del pasillo, como si alguien lo hubiera abierto con demasiada fuerza. Pero comunidad, yo no lo había dejado ahí. Nadie más tenía acceso a mi casa. Sin embargo, todos estos sucesos eran tan mínimos que contárselo a alguien me hubiera hecho parecer paranoico. Y es que, ¿qué se supone que diría? ¿Que olía a perfume y que se movían mis cosas? Nadie me iba a tomar en serio, y por eso intenté investigar. Revisé el contrato de arrendamiento, incluso hablé con el conserje del edificio para ver si sabía algo sobre los inquilinos anteriores, pero él me dijo que no recordaba nada extraño y que si acaso lo único inusual fue el tiempo que aquel espacio permaneció vacío y sin arrendamiento. Así, sin respuestas, yo continué con mi día a día, con estos fenómenos, hasta que una noche, mientras sacaba unas cosas del closet de servicio, una de las tablas del fondo se aflojó. Pensé que era parte del mal diseño del mueble, pero al empujar, sentí algo detrás. Toqué con cuidado y saqué una cajita de madera que era muy pequeña. Tenía un broche sencillo metálico y no parecía muy vieja, pero estaba llena de polvo. Claramente la abrí y dentro había un pequeño frasco de perfume, de vidrio transparente, de forma rectangular, con un atomizador de metal. La etiqueta, en cambio, estaba algo descolorida, como si hubiera estado expuesta al sol o al tiempo, y cuando levanté la tapa y apreté el atomizador,
Lo supe. Era ese, el mismo perfume, exactamente el mismo. Lo cerré con cuidado y algo se me revolvía en el estómago. No me sentía amenazado, pero tampoco cómodo. Era como haber respondido una pregunta que no sabía que estaba haciendo y puede que no había estado listo para la respuesta. Desde entonces, las cosas en mi espacio cambiaron. El perfume ya no se manifestaba de manera inesperada. Ahora se encontraba en el aire. A veces lo percibía al abrir el cajón del buró o al mover las cortinas, incluso en mi ropa, en mi cama, en mí. Y otras noches, más de las que quisiera admitir, escuché pasos suaves en el pasillo, golpecitos tenues en la pared continua. Y no sé qué es esto, no sé quién fue o por qué está aquí, pero he dejado de buscar explicaciones. Solamente me aseguro de no cerrar con llave el closet, pues desde que encontré el frasco, algo me dice que a eso no le gustaría. Cada noche, antes de irme a dormir, dejo aquel frasco en la mesita de noche. Y la verdad, no sé si lo hago por respeto, por temor o por simple compañía. Los fantasmas del cascabel. Mi nombre es Alondra Cabanzos y soy originaria del estado de Florida, en Estados Unidos. Actualmente vivo en la ciudad de Miami. Tengo 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres. Ninguno vive ya conmigo, pero frecuentemente vienen a visitarme, o por lo menos algunos de ellos, pues una de las mujeres y uno de mis hijos ahora viven en México. Por lo tanto, no pueden visitarme con tanta frecuencia como a mí me gustaría. La casa donde crié a mis pequeños y donde viví todo mi matrimonio se encuentra al suroeste de la ciudad, donde la mayoría de los habitantes son latinos. Es una casa bastante amplia y grande que nos fue regalada por mi suegro durante nuestra boda. Sin embargo, la casa no era nueva. Ya había sido habitada por muchas otras familias y por ello tenía sus misterios. Mi esposo, el padre de mis hijos, siempre se dedicó a la carpintería. Trabajó más de 28 años para una empresa constructora que trabajaba por medio de contratos empresariales y por esta misma razón, muchas veces él tenía que salir del estado durante semanas o incluso meses. Esta situación hizo que yo tuviera que criar a mis 5 hijos prácticamente sola, pero gracias a mi esposo, el dinero nunca nos faltó. Sin embargo, puedo asegurar que no fue una tarea sencilla. A la mayoría de mis hijos no les gustaba la casa en donde vivíamos, primero porque quedaba bastante lejos de su escuela y de todos sus amigos, pero, como si eso no fuera ya suficiente, aquella casa también contaba con un ambiente bastante lúgubre. Sin embargo, este último hecho no fue completamente intencional, ya que el arquitecto que había diseñado la casa se había basado en aquel estilo gótico que tenían las mansiones europeas de los siglos XVII y XVIII, aunque en nuestro caso, la casa era más pequeña. Mis 2 hijas siempre tenían miedo de estar solas en la segunda planta, y Rachel, mi hija menor, especialmente siempre decía que escuchaba fantasmas en ese lugar. Yo jamás le creí porque siempre pensé que se trataba solamente de su imaginación, algo bastante común en niñas de su edad. Sin embargo, con el tiempo, otros de mis hijos empezaron a decirme lo mismo, y yo comencé a preocuparme. Decían que a veces escuchaban risas, pasos y susurros en los pasillos, y para tranquilizarlos, yo siempre subía con ellos para demostrarles que ahí no había nada extraño. Por mucho tiempo yo jamás escuché nada, pero un día, durante un anochecer, mi hija Rachel, que estaba jugando en la segunda planta, bajó junto con uno de sus hermanos, bastante asustados los dos, y me dijeron que una vez más habían escuchado a los niños de arriba jugando en la casa. Al parecer, los identificaban porque estos hacían un ruido bastante particular y característico. El sonido de unos cascabeles. Aquella descripción me pareció demasiado para que proviniera de su simple imaginación, pero tampoco quise aceptar que verdaderamente se tratara de un asunto paranormal. Por ello, subí a la segunda planta y apenas puse un pie en el último escalón, escuché un fuerte golpe hondo que provenía de la habitación que se encontraba al fondo del pasillo, habitación que usábamos como una pequeña bodega en la que rara vez alguno de nosotros entraba. Supuse que quizás se trataría de algún animal o algo por el estilo, y por esta razón opté por no entrar ahí hasta que mi marido llegara. Sin embargo, cuando me dispuse a bajar por aquellas escaleras, de pronto escuché unas risas de niños justamente a mis espaldas. Yo no había notado en ningún momento que mis hijos subieran, pero justo cuando estaba por regañarlos, observé que ambos me miraban desde abajo de las escaleras, y entonces eso me dejó sin respuestas lógicas.
Me giré para ver la puerta una vez más y esta vez escuché los cascabeles. Esos cascabeles que retumbaban por todas las paredes. Pero lo peor de toda esta situación es que ya no se limitaban únicamente a aquella habitación, pues ahora los podía escuchar acercarse y alejarse repetidamente, como si pasaran justo a mi lado y recorrieran la casa siendo completamente libres. Mis hijos se espantaron tanto que se fueron a encerrar al baño, y yo, aún estupefacta por lo que estaba viviendo, no supe más qué hacer y simplemente me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo realmente duró este acontecimiento, pero para mí fue eterno. Finalmente escuché cómo corrían dentro de otra habitación que tenía la puerta abierta, y esta, a los segundos, fuertemente se cerró. Después de todo eso, ya no se escuchó nada, y el silencio nuevamente gobernó. Rápidamente corrí a buscar a mis hijos que estaban abrazados en el baño. Me quedé con ellos un rato intentando tranquilizarlos hasta que todo pasó, y después de aquella horrible experiencia, la segunda planta de esa casa se quedó completamente prohibida. Cuando por fin mi esposo llegó, le comenté lo sucedido intentando sonar lo más verosímil posible, pues sabía que de antemano él era bastante escéptico. Pero aún así, cuando le conté lo ocurrido, creyó que simplemente me había espantado por nada y que probablemente tendría una explicación completamente lógica. Pero, aún con su respuesta, yo le imploré que por favor revisara aquella planta, solo por si acaso. Él de mala gana aceptó, pero finalmente lo hizo. Sin embargo, él no encontró nada que diera un indicio de que alguien más hubiese estado ahí. Yo no sabía cómo lidiar con toda esta situación, pues no tenía nadie a quien contárselo sin que me creyera una loca, y lo peor es que de manera esporádica siguieron ocurriendo todos estos sucesos. Escuchábamos pisadas en el segundo piso cuando todos estábamos abajo, y en varias ocasiones escuchamos los famosos cascabeles. Sin embargo, mis pequeños estaban ya muy asustados y ya no querían separarse de mí, ni siquiera los más grandes. Por ello fue que opté por sacarlos de aquella casa durante el mayor tiempo que nos fuera posible. Mandé a bendecir todo el espacio con el padre de la parroquia más cercana, y al principio todo esto pareció funcionar. Pero las siguientes semanas, de pronto, volvió a ocurrir algo similar. En una ocasión, mientras estaba subiendo por las escaleras, sentí como alguien pasaba justamente a mi lado y grité, por lo que mi hijo mayor vino en mi ayuda, y cuando estuvo conmigo, escuchamos aquellos cascabeles una vez más. Mi pequeño tuvo un momento de valentía en el cual decidió ir al cuarto donde los escuchamos por primera vez, y una vez que estuvimos dentro de la habitación, nos percatamos de que ésta estaba completamente fría y observamos que la mayoría de las cosas que estaba dentro estaban completamente desordenadas. La mayoría de estas cosas eran objetos que estaban en la casa antes de que nosotros llegáramos, y de pronto, una caja que contenía regalos de Navidad cayó justo donde estábamos y por suerte me di cuenta lo suficientemente rápido para mover a mi hijo antes de que esto le cayera en la cabeza, siendo esto la gota que derramó el vaso, pues yo no quería que ninguno de mis pequeños se pusiera en peligro. Así que, armándome de valor, empecé a rezar un Padre Nuestro y mientras lo hacía, algunos objetos en la habitación empezaron a moverse. Después de terminar la oración empecé a decir en voz alta: ¿qué es lo que buscan? ¿Están perdidos? ¿O nos quieren hacer daño? Díganmelo de una buena vez. Pero la única respuesta que yo obtuve fueron algunas risas y el tintineo de los cascabeles. Las voces deberían ser las de niños de no más de 5 años, y fue entonces que se me ocurrió preguntar: ¿cómo está su mamá? ¿Acaso ustedes tienen una madre? Y en ese instante, las risas y los cascabeles cesaron. Y después de unos segundos, pude escuchar la voz de un niño pequeño diciéndome: Mátme, mátme, mátme. Aquellas palabras me revivieron un recuerdo en ese mismo instante, pues tiempo atrás yo había conocido a la dueña de una verdulería cercana a la casa. La señora era de nacionalidad haitiana y tenía 2 hijas pequeñas que siempre la llamaban diciéndole así, Matmi, que es la forma en la que le dicen mamá en su idioma natal. Y fue entonces que entendí que si habían espíritus en mi casa, seguramente se tratarían de un par de niños inocentes que al escuchar la palabra mamá o Matmi para ellos, pudieron reconocerla porque es de las palabras únicas que se asemejan en casi todos los idiomas.
Esa misma tarde fui a la verdulería con mis hijos y pedí hablar con la dueña, quien bajó con sus 2 niñas, y entonces le comenté toda mi situación y los acontecimientos recientes. La señora no hablaba demasiado español, pero sus hijas, que ya estaban un poco grandes, sí lo entendían, y gracias a ellas, la señora pudo comprender lo que yo estaba intentando decirle. Cuando escuchó toda mi historia, ella me dijo por medio de sus hijas que si podía venir a mi casa para intentar hablar con los niños, pues curiosamente resultó que ella se dedicaba a ser chamana en su país. Entendía perfectamente mi situación, y aunque jamás cruzó por mi cabeza que ella sería la persona que podría ayudarme, yo estaba feliz de que así fuera. Por la noche, la señora llegó a mi casa con sus hijas. Le servimos algo de cenar antes de atender la situación, pero mientras comíamos, ella misma pudo escuchar las pisadas con los cascabeles. Terminando de cenar, la señora me dijo que la acompañara a la planta más alta mientras que sus hijas y los míos se quedaban abajo, y así subimos hasta aquel cuarto. Ambas entramos, y entonces la señora empezó a decir palabras en su idioma que yo no podía comprender, pero parecían muy tranquilizadoras. Los niños tardaron un poco en manifestarse, pero finalmente sus cascabeles empezaron a sonar una vez más. La señora siguió hablando y finalmente pudimos ver cómo unas cajas empezaron a moverse y a sacudirse. Aquella señora no parecía tener ni una pizca de miedo en su ser, y por el contrario, parecía ser completamente normal para ella. La mujer se acercó lentamente a las cajas que movían, y cuando estuvo enfrente a ellas, se agachó casi como si pudiera verlos y empezó a hablar nuevamente. La única palabra que logré distinguir varias veces fue «Madme». Después de unos segundos escuché cómo la mujer empezó a sollozar y los cascabeles seguían sonando en varias ocasiones, hasta que finalmente la señora dejó de hablar y empezó a recitar alguna clase de oración que poco a poco se fue convirtiendo en una canción que sonaba muy relajante, como una canción de cuna. Cuando por fin ella terminó, los cascabeles dejaron de sonar. Entonces se levantó y al mirarme, pude ver en sus ojos un gran pesar. Tenía lágrimas en sus mejillas, pero por alguna razón me sonrió como si quisiera tranquilizarme. Bajamos nuevamente e inmediatamente la señora le dijo a su hija que me tradujera algunas palabras. «Ahora están en un mejor lugar, donde ya no sufrirán más. Eran 2 espíritus de niños pequeños que vivieron hace mucho tiempo en esta casa, y por desgracia estaban esperando todavía a su madre, que por alguna razón que desconozco, les pidió que se escondieran en ese cuarto de arriba, pero ella jamás regresó. Los cascabeles también se los dio su mamá, y de alguna forma ellos esperaban que ella volviera al escucharlos. Tuve que decirles que caminaran hacia la luz que tanto tiempo habían estado rechazando, porque querían esperar a su madre, pero los convencí diciéndoles que ella ya estaba ahí, que los estaba esperando». Las palabras que ella me dijo, esa historia, entendí ahora por qué estaba llorando la señora, y no pude evitar hacerlo yo también. Incluso mis 2 hijas también empezaron a llorar, y una de ellas, la más pequeña, me preguntó si los niños estaban bien, a lo que le respondí que sí, pues estaba segura de que se habían reunido con su mamá después de tanto tiempo.